Bueno, antes del caso vamos a poner el número. Un sustantivo, como dijimos allí, un sustantivo puede estar modificado por esta variable que se denomina número. En caso nuestro y del griego tenemos el número singular, el singular y el plural. Si ustedes recuerdan bien, en hebreo también existe el caso que es dual, pero estamos en griego, entonces no nos vamos a meter con el caso del dual, sino con el singular y con el plural. Eso es en cuanto al número. En cuanto al caso, por el hecho de tener un fenómeno que se denomina declinaciones, entonces un sustantivo y un adjetivo, porque también son declinables, el sustantivo puede estar, digamos, modificado por una cosa que se llama caso. Caso, es decir, el sustantivo es declinable. ¿Cuáles son los casos normales en griego? Después los vamos a ver más calmadamente. El caso puede ser un sustantivo puede ser, yo puse nominal, es nominativo. Un sustantivo lo podemos encontrar en nominativo, cuando yo digo la casa, no más, la casa, ya. Ese casa ahí, podríamos decir que está en nominativo, no está sirviéndole de apoyo a nada, al verbo, ni al sujeto, ni a nada, sino simplemente la idea casa, eso es lo que denominamos denominativo. Luego también está el caso del genitivo. El caso del genitivo, es decir, la casa de Pedro, ya nosotros estamos agregando una información. Esa casa tiene un poseedor, entonces ese caso se denomina genitivo, es decir, indica la propiedad, indica propiedad o pertenencia. Ese sería el genitivo. Luego está el acusativo. El acusativo cuando el sustantivo complementa inmediatamente al verbo. Yo voy a la casa. Voy a la casa. ¿A dónde voy? A la casa. La casa está modificando una acción del verbo. Está recibiendo directamente la acción del verbo. Cuando yo digo estoy en la casa, estoy en mi casa, entonces estamos hablando de un caso que se denomina dativo. Dativo, es decir, estoy en la casa, me estoy refiriendo a la casa para utilizarla como un referente. Ese es el dativo. Y luego, si yo estoy muy inspirado y me refiero a la casa como, oh casa mía, oh casa, oh María, oh fulano, oh sutano, eso se denomina vocativo. ¿Ah? ¿Por qué? Los costeños de la sabana siempre van a llamar, siempre llaman a la gente. Oh, Francisco. Sí. Ese es un vocativo. Aunque con un grupo de Montería, un profesor como que maneja mucho la lingüística y él le daba ese o, le daba como otra interpretación, no como un vocativo, sino, yo no me acuerdo, dio una explicación muy interesante. Entonces, mire, todas estas modificaciones puede tener el sustantivo. Digamos también que el sustantivo se puede dividir al mismo tiempo, se puede dividir como en dos tipos de sustantivos. Puede ser los nombres como tal, por ejemplo, ese que estábamos hablando, casa, perro, gato, etcétera. Eso es lo que llamamos nombres, nombre. Inclusive aquí podemos poner a Pedro, podemos poner a María. Esos son sustantivos, son, digamos, el caso específico, nombre. Pero también el sustantivo puede ser adjetivado, es decir, ese sustantivo se puede dividir en nombres y pronombres. ¿Qué es el pronombre? ¿El pronombre qué es? Técnicamente, ¿qué es el pronombre o qué función tiene? Reemplazar el nombre. Entonces, si yo no me quiero, es decir, necesito referirme a Pedro sin nombrarlo, yo digo él,
o a María, ella. En nuestro caso en español tenemos otro pronombre que se más o menos se puede equiparar con el neutro aquí, es el lo que está escondido, lo que no sabemos, lo que hemos dicho, lo que veremos, etc. Este lo es al mismo tiempo es un pronombre porque reemplaza un nombre en determinado momento. Los pronombres, entonces el pronombre eso puede ser los pronombres indicativos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, o ¿cómo se llama? Demostrativos, o sí, ese, aquel, aquella, aquellos, etcétera. Todas esas formas de pronombres, yo, tú, él, nosotros, a él, a ella, a él, a nosotros, a vosotros, con nosotros, con vosotros, eso va variando. De fulano, de él, ahí tenemos un genitivo, a él un acusativo, para él, o sí, dativo, en él, o fulanito de tal, o María, o Espíritu Santo llena los corazones. Esa primera expresión, eso seguramente va en vocativo, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos como la ilustración de cómo una palabra va tomando vida en el contexto de la oración. No son palabras estáticas que están ahí, sino que por esta cantidad de papeles que desempeñan en la oración, por eso nos dice Gonzalo María que se trata pues como de seres vivos, porque están ahí representando papeles. En una oración pueden desempeñar todos estos el sustantivo y los pronombres, que son como eso, pueden estar desempeñando la función de sujeto o de predicado. Ya nosotros sabemos, recordamos en español, que así es como se divide, la división más elemental de la oración es sujeto y predicado. Ese es más o menos Bajemos un poquito. Bueno, dejemos el texto arriba. Entonces, mire, nos señala aquí, Gonzalo nos señala en estos dos primeros versículos de la Anunciación, que ya ustedes saben leer al dedillo, nos señala los sustantivos que hay. Pero ¿qué pasa? Que no nos está, pues, es decir, ya es mucho avanzar que nos señale el sustantivo donde está, lo que está en rojo, ¿verdad? Lo que está en rojo. Eso ya es mucho avance, que nos diga ahí dónde hay sustantivos. Pero no nos está diciendo, y ahí nos quedamos nosotros en la nebulosa, no nos está diciendo si esto es qué, si esto es un nominativo, si es un vocativo, si es un genitivo, o si es un dativo, o si es un acusativo. Lo mismo Ángelos Gabriel, no sabemos con certeza si es eso, en qué, mire, si nos atenemos a este cuadro, no sabemos en qué está. Si está, en qué caso está, y no sabemos qué género tiene, y no sabemos qué número nos está diciendo ahí el texto. Entonces, ¿cómo saberlo? Vamos a ver. Primero que todo, vamos a visualizar los sustantivos que hay. Los sustantivos que hay, si quiere, vamos a leerlos. Los sustantivos que hay ahí, vamos a leerlos en voz alta. ¿Cuál es el primero? Mení. Bueno, por debajito dice que es mes. Bueno, siguiendo adelante, ¿cuál otro sustantivo? Ángelos Gabriel. Son dos sustantivos juntos. Ángel Gabriel. Podría también decir Gabriel Ángel. Luego hay otro sustantivo. ¿Cuál es? CU. Ahí tiene el circunflejo. CU. El siguiente sustantivo es Polin, exactamente, Polin. El siguiente, Galilayas. Sí, el acento se va para la A, Galilayas. El otro sustantivo,
¿Fuerte o suave el espíritu? Suave. Ónoma. Ónoma. Y Nazaret. Nazaret. El siguiente sustantivo. Parthenon. No parcero. Parthenon. Parthenon. El siguiente. El siguiente. André. Y otra vez repetimos, acá ya teníamos ónoma. Ónoma. Jesús. No. Yosef. El siguiente. Oiku. 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 David. Ónoma. Parcenu. María. Bueno, esos son los sustantivos. ¿Cómo podemos saber de una manera, digámoslo así, rápida? Pues porque ponerse uno a adivinar esto o mirar como las tablas, ¿cómo se llama? Las tablas, los modelos que ponen normalmente en las gramáticas, aquí también ustedes la van a encontrar, o si no yo se lo subí a la plataforma, unas tablas donde dice los casos, las declinaciones, son paradigmas para uno ir identificando las palabras. Eso lo van a tener, lo pueden bajar de la plataforma. Pero también encontré, ahora hay mucha facilidad para este estudio. ¿Por qué? Porque ya en internet ustedes pueden encontrar muchas cosas ya, digamos, hechas, que le ayudan a uno mucho. Cuando yo estudié esto, todavía, ciertamente había como unas 2 o 3 programitas que le ayudaban a uno, los compraba uno en CD, a encontrar, pues como a ayudarse con eso. Hoy en día ya circula en internet, y aquí la otra vez nos había dado, Ubaldino nos había dado un nombre que se llama Biblia Paralela, www.bibliaparalela.com, o sí, creo que es .com. Ahí pues hay muchos recursos. Entonces vámonos al Word. ¿Por qué está eso así todo subrayado? Porque copié el pasaje de la Anunciación y, oh sorpresa, me encontré con que cada palabra está enlazada con la descripción morfológica. Vamos al inicio del documento y vamos a comenzar. Entonces mire por ejemplo, cuando ustedes pasan el mouse, aquí hay una información. Esa información la vamos a aprender a desclasificar o a decodificar. Eso está en inglés. Entonces, lo más importante que nos dice cuando ponemos el mouse sobre la palabra en, ¿qué nos dice ahí? Nos sale que es, primero hay una traduccióncita en inglés, in, on, among, es una preposición. Las preposiciones no son declinables. Entonces, esa ya pasa, es decir, ya nos aprendemos eso. Cuando vemos la palabra en, significa más o menos como en nuestra lengua en, o en inglés in, on, among o among. Bueno, de es otra partícula que no es declinable, dice but, déjala eso. But on the other hand, and conjunction, es una conjunción. Ahora sí viene una cosita nueva ahí. Este ya es, por ejemplo, es un artículo de masculino singular, artículo dativo masculino singular. Mire, ahí nos está diciendo eso, que los artículos también son declinables. Entonces esa es la información básica que nosotros tenemos que retener. Aquí pues no dice el nominativo, pero ya nos está informando que es un artículo dativo masculino singular. Artículo dativo. Mire, ¿por qué dice que es dativo y no genitivo o acusativo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que aquí este to es dativo y no genitivo o nominativo? ¿Por qué creen? ¿Qué se les ocurre?
¿Por qué creen que es un dativo? Por la forma como comienza, por la preposición con que comenzó la frase. Si la frase comienza diciendo que vamos a ir traduciendo, esto es un de que es una muletilla, casi como que tiene el griego, el famoso de. Si dice en la casa, en la calle, en el edificio tal, en la mente mía, en la mente de Dios, esa preposición con toda seguridad nos está remitiendo a algo que se va a convertir en un dativo. Entonces, esa es una primera pista para nosotros entender la dinámica de los sustantivos. Esto no es un sustantivo estrictamente, pero es un artículo que es prácticamente un artículo pronominal. En él, sigamos, ponenle aquí, ponga el cursor ahí. Entonces, meni, mes, noun. Mire que en griego funciona una cosa que se llama concordancia. Es decir, que un masculino, ¿cómo se llama? Un sustantivo masculino, pues tiene que estar, digamos, en conexión con otra cosa también masculina. El artículo no puede ser femenino y el sustantivo masculino, porque no hay coherencia en nuestras lenguas occidentales. Recuerden que en el hebreo no es tan regente eso, no como que es tan rígido, sobre todo en el caso del artículo. Uno tiene que adivinar si es un plural o es un singular. En cambio aquí no, aquí tenemos el artículo que es un dativo singular y este mes, en la palabra mes, entonces viene también en dativo masculino singular. Ahí sería en el mes. Va a venir luego el otro que es nuevamente un artículo que de todas formas está en conexión con la información anterior. En el mes, mire que también está en dativo. Seguimos con la otra palabra, hecto. Hecto, ¿qué quiere decir? Sexto. Quiere decir sexto, ¿ok? Entonces, mire que hasta aquí hay toda una concordancia. La preposición en ya determina que la información que sigue, el sustantivo que sigue después de una preposición como en, va a ser dativo, porque la preposición en ya va a dar esa idea de algo que se va a dar en una circunstancia o en una situación o en un lugar específico. En el mes, el sexto. Mire, todo está en dativo, es un adjetivo porque es un ordinal. Los primeros, segundo, tercero son números ordinales, ¿cierto? Cuando hablamos de primero, segundo, tercero, cuarto, esos son números ordinales. Creo que sí, sexto. Entonces, entendido el fenómeno de la concordancia y de la concordancia entre el artículo, el sustantivo, el número y el género. Cuando ustedes estén haciendo el ejercicio el ejercicio de morfología, por ahí hay uno en el rumbo didáctico me parece, hay que tener en cuenta siempre esto. En el caso de los sustantivos, ustedes no me van a poner sustantivo común, porque en los ejercicios de hebreo algunos pusieron eso, sustantivo común, sustantivo propio, eso es una denominación que tenemos nosotros en español, que clasificamos los sustantivos en propios, comunes y abstractos.
¿Recuerdan esa clasificación de nuestros sustantivos? En griego no se clasifican en común, propio y abstracto, eso es solo del español. En griego los sustantivos se clasifican siempre en masculino, femenino o neutro, plural o singular. Por ejemplo, Gabriel mire que aquí, por ejemplo, Gabriel, coloca aquí el puntero. Gabriel es un sustantivo, aquí no dice que es un sustantivo propio, ¿verdad? No, simplemente dice sustantivo, recordemos la palabra noun es nombre o sustantivo, entonces sustantivo, nominativo, masculino, singular. No nos está diciendo que ese sustantivo es propio o es común, ¿verdad? Repito, esa clasificación es exclusiva de nosotros. Entre el griego y el español es propia del español. En griego no se clasifican así los sustantivos, para que no me vuelvan a poner allá como en el trabajo de hebreo. Sustantivo común. Sí, ¿común qué? Común sustantivo. Ah, bueno. Entonces, aquí hay que ser más precisos. Se trata de un sustantivo masculino singular. Sustantivo masculino singular. Siguiendo esta secuencia. Sustantivo, ¿qué género? ¿Qué número? ¿Y qué caso? ¿Y qué caso? Nominativo, genitivo, acusación. Esa es la secuencia que hay que seguir a la hora de clasificar un sustantivo. A la hora de clasificar un sustantivo, entonces vamos a tener en cuenta esta secuencia. Se trata de un sustantivo o de un adjetivo o de un pronombre que tiene género, que tiene número y que tiene caso. Ahí por ningún lado entonces sale la palabra común o propio, ¿ya? Para que no la usemos en griego, sigámosla usando en español allá, en el que se le da a los estudiantes, pero aquí no es necesario. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos, porque resulta que esto, la terminación de las palabras, pues afecta la escritura de la palabra. Me voy a explicar. No sé si puedes bajar ya, si alguno puede bajar y transmitir por acá un diccionario. ¿Usted tiene aquí en la agenda? Yo creo que no. Hay uno que dice diccionario. No, pero ese es un artículo. Ese es un Tuji. Lo bajamos. Tú tienes, tú lo tienes ahí en la plataforma. No sé, se me dañó, me acabo de dañar el computador. ¿En serio? No pudo con el. Ay, bueno. ¿Y entonces ahí por qué funciona? Porque ese es el computador ese. Yo tenía una cámara con este computador y otra. ¿Y ahí qué computadora hay? Ese cosito que está arriba. ¿Eso es? Ese es el disco duro del computador. Ah, ese es el disco duro, la que está abajo en las. Es eso. Anda, esto es una tecnología que no conocimos los griegos. Bueno, entonces, ¿quién nos puede facilitar ese diccionario? Pero no sale en el material de apoyo. ¿Cuál? Sí, el de Porque tu. no dice lectura, aplicación de diccionario. No, ahí tiene que haber un diccionario o un léxico, no me acuerdo. Diccionario. Sí, diccionario. ¿Qué semana es? En la primera. Diccionario greco-español. Porque entonces, para que veamos en la práctica cómo estas terminaciones afectan de todas formas la escritura de la palabra. No es que mení, no es que mes se diga mení. Termina en mení o termina en i, pero la palabra original, ¿cuál es? Que esa también es importante tenerla en cuenta el día que estemos haciendo ese ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Bajamos el diccionario o...? Si te puedes entrar a la plataforma. No, si no tienes acceso por ahí. ¿Cómo así? Tú puedes entrar a la plataforma. Sí, puedo entrar a la plataforma. Ah, bueno, entra ahí, bájala, porfa. Bájalo para que miremos, porque esto lo están viendo los compañeros Sí. teleestudiantes. Ve, pensé que había todavía. Sí, sí les bajó. Eso.
Póngale a eso aumento. Sí, por Dios. Ve quién es ese. ¿Cuál es? Dice diccionario greco-español. Vamos a ver. Buscamos. ¿Qué palabra vamos a buscar? Vamos a buscar la palabra. ¿Cuál es el primer sustantivo que aparece en el módulo? Es. No, antes. En la. Yo creo que sí, el mení. En el Lucas. ¿Cómo se llama? Lucas 1:26. Sí, en el que estábamos viendo. En la plataforma de ustedes sí se está viendo la pantalla. No sé, estamos en eso. No está, no están en Adobe. Bueno, vamos a buscar. Bueno, sí, vamos a buscar qué pena, miremos ¿cuál es el primer sustantivo? Vamos a buscar el sustantivo mes. Pero este no es español. Este es muy bueno porque las palabras del Nuevo Testamento que están de alguna forma relacionadas con hebreo o que provienen del hebreo, son como palabras así, que provienen del hebreo, entonces el autor la señala ahí. Tienes que bajar. No, eso se va a demorar, apenas va en la... No son sí, por la M. Por la M. Dele por ahí. Todavía falta. Atrasito. Todavía más atrás. Como de esta. Está la M, ¿cierto? Sí. Ahora tenemos que verificar si es con epsilon o es con eta. Entonces, M, eta. Más para arriba, ¿cierto? Sí, más. Dice me. No, pero es mne, ahí dice mne. Mi, siga más para atrás. Más atrasito, por ahí ya estamos cerca, mepote. Más atrás. Medis, más atrás. El M, no, me pasé. Se pasó. Pero está muy cerca. Capalanda. Ah, no. ¿Para abajo? Sí, para bajito un poquito. Eso es un verbo. Merixo, no está la palabra men. Está la palabra men. Ah, no, porque estás en M epsilon. Estás en M epsilon. Por arriba. No, para abajo, porque primero está la epsilon y después la eta. Mede. Vaya despaciecito porque de veras, bueno, ese todavía no es. No, ya te bajas. Ese tiene que estar por aquí, mestra. Aquí está la palabra. Mire que a este es como en hebreo, que uno no puede buscar. Me salta. ¿Ya lo encontró? Sí, en la palabra, en la página 600.
Página 600. En la página 6. Entonces mire que de hecho no es que mes se diga mení, como dice el texto, ¿verdad? Miremos el texto, dice En el mes. exactamente. Por eso cambia la traducción. ¿Pero qué numeral tiene ahí? Que no lo veo por... En la página 600 Sí, pero el numeral de la palabra. dice men, 600. más atrasito. 3377 y 3376. ¿Qué? 3376. Palabra 3300. ahí está, página 600 del documento. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Mire, en el texto leemos, acá primero, Francisco, por acá. En el texto leemos en de mení. En de mení. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que saber, en definitiva, ahí nos dice que esto es un sustantivo masculino, singular, dativo. Pero resulta que mes no se escribe y que significa mes, en el mes tal. Entonces, el hecho de que nos diga que en o por el mes o del mes, cualquier cosa, eso nos está indicando, Cambia la terminación. Claro, y por eso es el fenómeno de las declinaciones. Es decir, la palabra cambia al final conservando la raíz. Si vamos al diccionario, pues vamos a encontrar, nos tenemos que ir como tanteando las tres o las 4, dependiendo del largo de la palabra, las primeras letras hasta que, mire que aquí ya tenemos cómo se escribe mes en definitiva. Se escribe, coloquemos ahí, se escribe men. Se escribe men. Lo que sigue ahí, menos, es otra, digámoslo así, ese es el, ¿cómo es que se llama? El genitivo. El genitivo, menos, mes del mes, y esta cosita siempre les va a salir a ustedes al lado del sustantivo para decirle que se trata de un sustantivo masculino, sustantivo masculino. Si le sale esta cosita, entonces le está indicando a usted que ese sustantivo es un femenino, Entonces eso nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo, si volvemos allá, si volvemos al texto del Evangelio, qué vamos a encontrar? Vamos a decir, en preposición, de es una partícula y esas partículas no tienen declinaciones. Hay que buscar en el diccionario qué cantidad de cosas traduciría, de acuerdo también al contexto. En de to es un artículo, después ustedes van a mirar la tablita de las declinaciones, los artículos cómo se declinan, los artículos, cuál es como el original y cómo van cambiando. En este caso, entonces, mení, ustedes van a encontrar allá arriba que dice mení. Dice mení. Entonces, a esto que hay que poner, primero que es un sustantivo. Segundo que es, vamos con el género. Entonces, género masculino. ¿Qué da que sea masculino o femenino? ¿Ah? ¿Qué da? O sea, que hay que saber qué indica que sea femenino o masculino. La terminación y el diccionario es el que nos dice. Por eso, pero aquí que está en la iota, no, en el texto, aquí que termina aquí en esta iota. Porque es decir, ustedes van a tener una tablita, la tablita de las declinaciones. En la tablita de las declinaciones por la terminación de las palabras y ahí dice si se trata de masculino o femenino. O sea, el asunto es simplemente mirar la tablita. ¿Y esa tablita está en el...? Creo que está en la segunda semana o en la tercera. Se llama declinaciones. Para nosotros saber los sustantivos, si son femeninos, si son masculinos. Entonces, si miramos acá, vemos, entonces, en este caso, mes, mení, sustantivo masculino, ¿qué número?
singular, ¿verdad? Masculino singular, y está en, entonces, ¿de qué se trata? Sustantivo. ¿De qué género? Masculino. ¿De qué número? Singular. ¿Qué caso? Dativo. Dativo. Y ponemos entre paréntesis el nombre como debe ser. ¿De dónde viene esa palabra? Viene para eso es el diccionario, ¿verdad? Para que nos diga esa palabra viene de la palabra men, ¿cierto? Esa es la palabra original, sin ninguna modificación, men. Men, y es, bueno, ya dijimos que es masculino. Vamos ahora a mirar entonces el siguiente sustantivo. Ángelos. Ángelos. Eso, vamos a mirar el diccionario. Recuerden que en el diccionario no vamos a encontrar la palabra como está en el texto. El diccionario nos va a hacer como una guía para ir tanteando. Por ejemplo, si yo encuentro en español, encuentro la palabra angelito, angelitos, probablemente en el diccionario no voy a encontrar la palabra angelitos en el diccionario español, pero ya tengo una raíz, ángel, bueno, ahí encuentro ángel, y con esa palabra ya se puede jugar, angelí, esa es la tabla, sí. Bueno, ¿en qué está? Ya estamos en ángelos. Entonces, mira, ahí está la palabra, esta es una, pues es decir, esta es como está en nominativo, no cambió la escritura. No cambió la escritura. Mire que si miramos en el texto, miramos en el diccionario la palabra ángelos. Y en el texto encontramos igualito, ángelos, porque no está afectado, el ángel no está afectado por nada ahí, el narrador está hablando del ángel, un ángel, sin decir... Si fuera del ángel diría angelú. Eso, si fuera del ángel, la voz del ángel, bueno, entonces ahí sí, la voz del ángel. Ahora sí, la terminación de la palabra ya va a indicar o va a mostrar una terminación que nos indica que es un genitivo, la voz del ángel o las alas del ángel. Vamos a hacer eso. Entonces, aquí tenemos la palabra ángelos. Es con la palabra ángelos. ¿Cómo descomponemos esa palabra? Es un sustantivo masculino singular que está en nominativo porque nada está afectando al ángel. No hay nada que esté afectando al ángel, como en el caso del mes. ¿Sí ven la diferencia? Cuando miramos la palabra mes, esa palabra mes estaba afectada por una información anterior. Mení, bueno, es en el mes. El mes ahí está haciendo como de recipiente de algo. Mes. En cambio aquí, ángelos no está, digamos, aquí simplemente está hablando de un ángel o el ángel Gabriel, el ángel, pero todavía no está diciendo en la cabeza del ángel, para el ángel o hacia el ángel o oh angelito, no. Aquí simplemente se está refiriendo a él en un término neutral, ¿verdad? Ahí, cuando más adelante de pronto la Virgen, el texto nos diga, María le respondió al ángel. O María, miremos si aparece así en el texto, Francisco. En el texto aparecerá, o miremos en el Word, que está seguido. A ver si de pronto aparece la palabra ángel modificada por alguna, digamos, circunstancia. Bajemos un poquito, donde dice, vea, Cayepe dijo el ángel, donde dice María le dijo al ángel. Yo creo que más atrasito, donde dice María, ¿cómo va a ser eso? Donde dice potapos, espasmos.
34. Bueno, en el 34. Dijo... El hombre. Angelón. Vea, ¿vieron? Miren, el ángel ya está afectado. ¿Por qué? Porque ahora el ángel está siendo el complemento directo del verbo decir. ¿A quién le dijo María? Al ángel. Esa forma de decir que el ángel ahora va a ser el complemento del verbo, mire que ya cambia. Entre otras cosas, ángel es neutro, no es ni masculino ni femenino. Aquí, esta expresión, eso es una pista muy buena. Esta terminación en ton, es una pista muy buena para saber que se trata de algo neutro. Ton, y la terminación alfa es el plural del mismo, ¿cómo dice? El mismo sustantivo. Ton. Mire, por ejemplo, la palabra biblion. Biblion es una palabra, es un sustantivo neutro, que significa libro. Entonces la palabra Biblia, ¿qué significa? La palabra, vea, dijimos que ton es digamos, como allá esa terminación, on es singular, neutro. Y entonces, en el caso de la palabra Biblia, porque esto a veces no lo entiende, digamos, el común de la gente, cuando uno está explicando esto a la gente, es bueno que sepan de dónde viene esa palabra, Biblia. La palabra Biblia, en definitiva, viene del sustantivo biblion. Biblion, esto no es una I. Biblion. Esto es singular. El plural del biblion se forma con la A. El plural del neutro es la A, la terminación A. Cuando entonces hablamos de Biblia, estamos hablando de un plural, ¿verdad? Cuando hablamos de Biblia, estamos hablando de un plural. ¿Qué significa? Libros. Por eso la Biblia no es un solo libro, son 72 libros. Se conserva la palabra Biblia, porque no sé por qué. No sé por qué conservaron la palabra Biblia para referirse como al libro. En realidad, Biblia es una palabra griega que significa libros. De acuerdo con esta, digamos, esta reglita, que la terminación on, por ejemplo, ton, angelón, sí, es un neutro. Y aquí está haciendo el papel de acusativo. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahora. ¿O todas? Todas. Bueno, lo importante es una cosa. Lo importante es que retengamos esta información. Los sustantivos, que pueden ser nombres y pronombres, en griego se clasifican en o de acuerdo con su género, que puede ser masculino, femenino y neutro. Ese es, como digamos, de acuerdo al género. Entonces, cuando uno va a clasificar un sustantivo, lo primero que uno puede tener un orden, el orden que quiera, pero lo más recomendable es primero el género. Ese género, entonces, lo tenemos que describir. Tenemos que decir si se trata de masculino, se trata de femenino o se trata de un sustantivo neutro. En griego hay muchos sustantivos neutros. Por ejemplo, neumaton es un sustantivo neutro. Espíritu, no. Bueno, la siguiente información que tenemos que dar de un sustantivo, vamos a poner aquí sustantivos, pronombres, sustantivos que pueden ser pronombres o nombres, ¿no? Los sustantivos que pueden ser pronombres o nombres. Bueno, como ustedes quieran poner, al derecho o al revés. La siguiente información que tenemos que dar después del género es la información sobre el número. Es importante decir si ese sustantivo o ese pronombre o ese adjetivo, como vamos a ver después,
es plural, o si es singular. O si es singular. Eso hay que poner. Y eso se sabe de acuerdo con la terminación de la palabra. ¿Dónde sabemos? En la tablita de las declinaciones. ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan los sustantivos de tal caso? El singular termina así y en el de tal otro caso terminan asá. Las terminaciones siempre nos van a indicar de qué se trata, ¿verdad? Por eso son las declinaciones. La última información que hay que poner acá es sobre el caso. Sobre el caso. Y ya dijimos que un sustantivo o un pronombre o un nombre puede estar en nominativo, acusativo, puede estar en genitivo, puede estar en dativo o es ablativo. No, es dativo, acusativo o vocativo. Yo no sé si, miremos a ver aquí, Francisco, dame el favor, si yo puse acá una cosita de un señor Mauricio, ¿qué? Elementos de, no está. En la plataforma, hay un en tu plataforma, yo creo que puse en los materiales, imagen, aquí, Andrés Mauricio Solano. Es una presentacioncita muy sencilla, unas diapositivas, pero están en PDF. Es una síntesis pues súper apretada de cositas por allá como al final. Por allá como al final. No tan al final, por ahí más o menos a ver. Yo no me acuerdo, miremos hacia arriba a ver si está la tercera. Lo que él pone ahí, lo que significa el nominativo, lo que significa en la diapositiva 11. En la 11, vamos a buscar entonces. Bueno, entonces, mire, esto es lo que se llama los casos. ¿Cuándo un sustantivo o qué significa un sustantivo cuando está en nominativo? Es el sustantivo es el sujeto de la frase. La casa es bonita. Ese es el sujeto. El vocativo, cuando se dirige a una persona o a una casa. Oh María, es una advocación o una invocación, un dirigirse a la persona. Acusativo, cuando el sustantivo es el objeto directo del verbo. Cuando el sustantivo es el objeto directo del verbo. Yo escribo la carta. ¿Cuál es el complemento directo del verbo ahí? Como es el objeto directo del verbo es la carta. ¿Qué escribo? La carta. Genitivo, indica una relación de posesión. Entonces, esos casos, por ejemplo, a la ciudad de, la casa de, el hijo de Dios, hiu teu o ceu. Mire que eso indica posesión. Y finalmente el dativo indica que el sustantivo es el objeto indirecto del verbo. Cuando tenemos en el sexto mes, envió Dios al ángel. Mire que esos ya son complementos muy indirectos del verbo a enviar. Envió Dios, ¿a quién envió? No al mes, no al sexto, envió a un sujeto llamado Gabriel. Esa información en el sexto mes, como estamos viendo en el caso de la Anunciación, es un objeto indirecto del verbo, no es lo que lo complementa directamente, porque el verbo enviar puede funcionar divinamente sin tener que decir que fue en el mes sexto, o que fue en el quinto, o que fue en el tercero. El hecho es que hay un envío. El hecho es que Dios envió. ¿A quién? Al ángel.
no al mes. Si dijéramos, Dios envió el mes esto, como que Dios lo hubiera hecho, como en el caso de la narración de la creación. Dios creó la luz, Dios creó el tiempo, ahí sí, ya es otra cosa muy diferente. Es el complemento. En el caso, el dativo ya no sería dativo, sino Dios creó el mes sexto. ¿Qué estamos diciendo? Que el mes sexto es lo que es porque Dios lo creó. Entonces, mire que ya es un complemento directo, porque es una obra que Dios hizo, que se llama mes. Aquí, en el caso que estamos viendo, ese mes, la frase puede funcionar divinamente sin eso, sin ese, al fin y al cabo es un complemento indirecto, ¿de acuerdo? Bueno, encontraron la tablita de las declinaciones. Bueno, eso es muy importante porque eso nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar a mirar, a descubrir, digámoslo así, el cuento de las terminaciones de las palabras. Porque usted mire, por ejemplo, el caso del sustantivo ángelos. El sustantivo ángelos unas veces termina en OS, otras veces, como vimos en el texto, termina en ON. Puede ser también que termine en OU, un posesivo, ¿no? Un posesivo. Por ejemplo, como en el caso de Dios. Mire que, por ejemplo, la palabra theos, unas veces aparece así, otras veces así, theón, otras veces theú. ¿Qué está indicando ahí? Que puede ser que esté hablando de Dios, pero puede ser que le esté hablando a Dios. Entonces ya esa palabra, ese sustantivo, a Dios, ya no se escribe igual, o por lo menos ya no termina igual. O está hablando con Dios, ya ese Dios, esa palabra ahí, ya tiene otra terminación diferente. O es la palabra de Dios. Entonces, esa indicación de que se trata de algo que es de Dios, ahí ya tiene otra terminación diferente. Esa es como la cosita que hay que aclarar. ¿Ustedes van a hacer un descanso o no van a hacer descanso? ¿A las 3? Bueno, entonces vamos allá al, ¿cómo se llama? Al módulo, exactamente. Veamos ahora, bueno, antes de mirar el caso de los adjetivos, ¿hay alguna duda sobre el tema de los sustantivos? Los que están en línea también, si quieren preguntar algo, si necesitan algún refuerzo. Bueno. Entonces, los adjetivos son las palabras que califican o modifican el sustantivo. Eso es igualito a nuestro caso en español. Siempre un adjetivo califica o modifica al sustantivo. Día iluminado o día claro. El día queda modificado por el sustantivo claro, como hoy. Pero si estuviera ya a punto de llover, día oscuro, día tenue, día gris, ya el día quedó calificado con algo. Ese es lo que busca o lo que realiza específicamente el adjetivo. Son las palabras que modifican a un sustantivo. Entonces, que como son acompañantes inseparables de los sustantivos, siempre toman el mismo género, siempre toman el mismo número y siempre toman el mismo caso que el sustantivo. Mire, por ejemplo, vamos allí aquí al Word para no movernos Mire, por ejemplo, al principio donde dice en el mes sexto. Mire, por ejemplo, donde dice, ¿cuál es el adjetivo aquí? El adjetivo aquí es este, es el que está calificando al mes. Estos primero, segundo, tercero, cuarto son adjetivos calificativos. Califican eso, califican si está de primero, de segundo, de tercero o de cuarto. Tienen como esa característica. Entonces, ¿por qué está igualito a este? ¿Por qué está igualito a todo? Y ¿por qué sobre todo está en el mismo caso? Si recuerden que mení está en dativo, está en singular. Igualito está el sexto. Entonces, mire, hola.
Que dicen que no se están escuchando. ¿No? ¿Por dónde escuchan ellos? Por este. Ah, pero eso está prendido. Bueno. ¿Será que se le borró la pila? Ah, puede ser la... No tiene pila. Va a tocar con el con el sándwich ese. El sándwich se me lo llevó. Ah, ¿dónde está? Pero con este sí me tengo que... Se coloca donde allá o allí. Pero eso tiene buena luz. Sí, debe ser, mira, otra vez. Hola, hola, ¿todavía están escuchando mal? Luis, mala señal, se fue el audio. Yo creo que O puede ser. Pregunten si los oyen. los otros compañeros, dice Uniclaretiana que no se oye. Anajib, no se sabe. Luis, ¿quién es Luis? Luis. ¿Luis qué? ¿Él estuvo acá en hebreo o siempre ha estado en...? Siempre está virtual. Ah, virtual. Uy, qué panza tan fea, qué rebajada. ¿Ah? Si se ve y si se oye bien. Ah, entonces. Fanny está escuchando bien. Bueno, entonces ahí nos vamos, sí, porque yo le veo a este micrófono como buena carga todavía. Lo veo como muy animado. Hay que revisarlo a observar. Bueno. Sí, es posiblemente es allá. Posiblemente es allá. Entonces, bueno, dijimos que el adjetivo, como sabemos en español, es algo que califica. Califica bueno, los adjetivos calificativos. El adjetivo califica, pero sobre todo modifica. Modifica ciertas cosas del sustantivo. Entonces, como los adjetivos siempre están relacionados con un sustantivo, quiere decir que están, digámoslo así, están en íntima relación los adjetivos con los sustantivos. Por ese hecho de estar siempre juntos, entonces el adjetivo siempre va a tomar el género, el número y el caso del sustantivo, es igual al del sustantivo. Siempre toman el género y el número y el caso en que se encuentran los sustantivos. Por ejemplo, la palabra Espíritu Santo, Hagiu Neumati. El espíritu, si Espíritu Santo, si neuma es neutro, Hagiu también es neutro. Si hablamos de Espíritus Santos, entonces Espíritus es plural, Santos es también plural. El adjetivo siempre va a tener la misma cosa. Así que si ustedes llegan cuando ya uno llega a descubrir, a decodificar el valor que tiene un sustantivo dentro de la oración, si ya lo tiene claro que es un sustantivo masculino, singular y que está en dativo, y le sigue a ese sustantivo, le sigue un adjetivo, pues ya no tienen que reventarse la cabeza pensando qué género, qué número, qué caso tendrá esa palabra, ¿cómo se llama? El adjetivo, porque ya se sabe que el adjetivo va a tener el mismo valor que el sustantivo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ya algunos ejemplos. Por ejemplo, el artículo ho es un adjetivo. El espíritu, mire por ejemplo, el espíritu, hagion está es un adjetivo calificativo. Hagion, santo. Es tan amable, me va a bajar ahí un poquitico. ¿Qué otro adjetivo hay ahí? Más que todo son artículos. Genomenon hagion. Lo llamarán santo, lo llamarán a él el santo. Porque, lo engendrado, genomenon, lo engendrado, santo será llamado. Mire que está. Aquí seguramente vamos a encontrar, vamos a buscar en el versículo 35, aquí por favor. Versículo 35. Esa misma expresión. Calla, porque usted dijo ángelos.
Entonces está Hagion. ¿Dónde dice que será? Bueno, toca y tú, genómeno, póngame aquí el cursor por favor. Mire que dice que, el cursor nomás, dice que, ahí, quietecito. Sí, póngase acá. Quietecito ahí. Genómeno, nacido de, ese es el verbo, participio, es un participio medio, está nominativo neutro singular. Mire que vuelve y juega la terminación on, casi siempre es un indicativo de neutro singular. Esto es, de hecho, aquí está el verbo engendrar, nacer. El verbo engendrar, pero como está en participio, ustedes recuerdan que, ¿cuál es la característica del participio? Que se asimila a un sustantivo o a un adjetivo. Por ejemplo, aquí no utilizamos el verbo engendrar, sino el participio engendrado. Lo que sea engendrado, dice genómeno, ser engendrado, ser nacido. Lo que nazca, coma, mire, aquí en qué caso está en neutro, está nominativo neutro singular. Y Hagion, ¿en qué está? Gracias. Hagion, mire, está adjetivo, este es el sustantivo, un participio sustantivo, este es el Hagion, nominativo neutro singular, es decir, la concordancia en griego es estricta, el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género, número y caso, ¿ok? Hagion. Volvamos al módulo, si es tan amable. Entonces, listo. Otro adjetivo, togenómeno Hagion, otra vez el adjetivo la. Jutos, hectos, mire que otra vez sale el adjetivo sexto, y steira, la llamada steira, son adjetivos. Isabel, la estéril, la que llamaban estéril. Después de los adjetivos, entonces viene el tema de los pronombres, que ya dijimos nosotros que el pronombre es lo que reemplaza el nombre, ¿verdad? Y que prácticamente hay que darles un trato igual al de los sustantivos. Por eso miremos si hay. De hecho, no hay muchos pronombres en el relato de la Anunciación. Solamente tenemos esos tres. Eipende Marian, idu, gedule, Kiriu genoitomoi. Este mío, hágase para mí o hágase en mí. ¿Esto qué es? Un pronombre. Ella no va a decir, dijo María, hágase en María, porque ella es la que está hablando. Hágase en mí. Primer pronombre demostrativo, primera persona singular. Reumasu, este es otro pronombre que indica segunda persona singular. Su. Y la tercera persona singular, autes, es el otro, digamos, pronombre que tiene trato de, o tiene tratamiento de, ¿cómo se llama?, de sustantivo, porque a la final el pronombre es lo que reemplaza el nombre.